está con nosotros el padre Fernando Salas. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Ramiro? Bien. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, fue el año pasado que nos vimos. Sí, a esta altura del año, me A parece. esta altura del año también, sí, similar. Fernando, te voy a tutear. Por supuesto. eh, cuando te escribí te dije, che, estaría bueno charlar sobre el legado de Francisco y charlar también de León XIV, ¿no? Y sobre todo charlar de su encíclica, ¿no? Así que quiero primero arrancar por Francisco, ¿no? Para charlar un poco sobre él. En parte porque fue argentino, en parte porque renovó mucho la iglesia. Quiero arrancar por una pregunta base que te pregunto, que es, ¿cuál ha sido el mayor legado de Francisco? Yo creo que el mayor legado de Francisco... antes que nada, saludo a toda la gente que nos está escuchando de paso, porque parece que, bueno, no estamos solos acá. Claro. Pero bueno, continuando con la pregunta que me hacías, parece ser que uno de los grandes legados de Francisco es este esfuerzo grande en sembrar la idea de fraternidad y de diálogo, especialmente entre los distintos países, entre las personas con distintas culturas, con distintas religiones, por ahí en un mundo un poco atravesado últimamente por distintas situaciones de violencia, por distintos intereses económicos, de poder, que bueno, quizá un poquito más adelante lo vamos a conversar, pero León XIV insiste en esas realidades por ahí también, que son un poco parte de las guerras actuales o situaciones así, ¿no? Pero yo creo que el gran legado de Francisco es insistir en esa realidad humana, donde todos somos hermanos, vivimos en la casa común, como él mismo decía, y que, bueno, tenemos que cuidarnos mutuamente. ¿Qué sería esa iglesia para todos? Esa iglesia de puertas abiertas que él mencionaba. Bueno, evidentemente Francisco no dejaba de tener presente esa realidad de hermandad. Por un lado, donde Dios, que ha creado todas las cosas, nos ha creado de un modo individual, pero también con una realidad donde todos somos de algún modo hijos de Dios también. Entonces, cuando insiste en esa realidad de la iglesia de puertas abiertas, significa que, bueno, nadie tiene que cumplir con ciertos requisitos para ser parte de la familia de Dios, podríamos decir. Y va de la mano eso de la doctrina social de la iglesia. Sí, toda la doctrina social de la iglesia es parte de una interpretación que tiene la iglesia en relación a cómo, bueno, no solo hablamos de las realidades divinas que están en la Sagrada Escritura, en la Biblia, sino también cómo vivimos cotidianamente, donde tenemos que hacer el bien y evitar el mal, ¿no? Hacer a los demás lo que no queremos, hacer a los demás lo que queremos que hagan con nosotros, por ejemplo, ¿no? Digo, son realidades donde los cristianos vivimos, pero no solamente cristianos, sino donde todos de algún modo buscamos el bien. Y yendo a la doctrina social de la iglesia, hoy tenemos León XIV, ¿no? El papa actual, pero en su momento también estuvo León XIII con la Rerum Novarum, ¿no? ¿Qué fue la Rerum Novarum? Bueno, históricamente en esa situación de la historia mundial, un poco comenzaba, ¿no?, lo que se conoce como la revolución industrial, ¿no? Que se dio en un contexto donde muchas cosas fueron nuevas, donde personas que vivían en el campo se trasladaron a la ciudad, donde el trabajo ya no era tan artesanal, sino que también era más mecanizado. Entonces era una serie de circunstancias en las que las personas necesitaban de algún modo a alguien que les ayude a poder encontrar esas soluciones a distintos problemas, como las faltas de buenas condiciones de trabajo, esas horas que eran muchas. 16, 18. Claro, sí. ¿no? Todas esas situaciones donde las personas trabajadoras sufrían ciertos abusos, y por eso un poco León XIII, ante esa situación tan cambiante de la historia de ese momento, no deja de sembrar esas cosas que se deberían custodiar, ¿no? Esa dignidad humana que había comenzado a romper, a abusar sobre ella, ¿no? ¿Y por qué el nuevo papa, León XIV, elige justo ese nombre, ¿no? Con el significado ese? ¿Tiene algo que ver con la realidad actual o viene también del legado de Francisco? Porque entiendo, de lo poco que sé, que la elección del nombre es como muy importante, muy simbólico, y marca también como el
el sentido que va a tener el papado, ¿no? Sí, sí, la verdad que no solo sorprende en ese momento de la elección que eligen en ese momento el nombre, como vos mismo decís, ¿no? Esa marcaría, podríamos decir, todas las intenciones que puede tener este Papa en relación a lo que quiere sembrar y dar a conocer en este tiempo de la Iglesia. Y él mismo, en su primer discurso, de hecho, cuando salen en el balcón de ahí del Vaticano, no deja de dejar en claro que hay una nueva época en este mundo, que es la época de la inteligencia artificial, la época donde de algún modo, así como León XIII tuvo que enfrentarse a ese cambio tan grande que fue la revolución industrial, bueno, de algún modo la inteligencia artificial ha venido a cambiar o de algún modo a sembrar ciertas realidades que han venido y para quedarse también, ¿no? De ahí la encíclica de él. Sí, un poco la primera encíclica viene de algún modo, a veces los papas, la primera encíclica un poco muestra sus grandes intenciones para sus discursos, para lo que quieren enseñar, para lo que quieren dar a conocer, para lo que quieren recordar, ¿no? Siempre de algún modo retomando lo que han venido diciendo los papas, especialmente desde León XIII en adelante, ¿no? ¿Y por qué Magnificat Humanitas? ¿Por qué ese nombre? Por lo general comienzan, son esas primeras dos palabras que son el nombre de la encíclica, viene dada por las primeras palabras del texto, ¿no? En la introducción dice así: la magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva. Y bueno, y así un poco continúa, ¿no? Pero no deja de poner acento y énfasis en la dignidad humana que muchas veces ha venido a ser, en este último tiempo especialmente, afectada por distintas realidades, por poderes, por economías, por intereses, ¿no? ¿Tiene algo que ver el nombre? Porque yo me puse a buscar, tengo acá mi machete, pero también hay una oración a María que se llama Magnífica. ¿Tiene algo que ver con eso o va por otro lado? De algún modo puede ser, no lo había pensado, pero muy buena la pregunta. Puede ser porque, bueno, ese Magnificat, que es un cántico de la Virgen, de algún modo retoma todas las promesas que Dios ha tenido para con el pueblo de Israel, especialmente, pero bueno, en ese pueblo de Israel está toda la humanidad. ¿Y cuáles son las promesas de Dios? Bueno, que viene de algún modo a hacerse presente, a buscar a su Hijo y a devolverle algo que había perdido, ¿no? Sabemos que por el pecado original de Adán y Eva, de algún modo se pierde, se rompe, se ensucia la dignidad humana. Y bueno, puede ser que haya una relación en esto, ¿no? Como los seres humanos tenemos algo magnífico que es ser semejantes a Dios porque así nos ha creado. Y bueno, por ahí algo que tenemos que de algún modo recuperar. La encíclica, ¿no? Magnificat Humanitas, ¿de qué trata? La encíclica, bueno, es como decíamos al principio, ¿no? Es doctrina social de la Iglesia. De algún modo es una visión que tiene la Iglesia a partir del Evangelio, de las realidades temporales, ¿no? De lo que sucede en este tiempo, ¿no? Bueno, la encíclica no viene a dar normativas específicas de qué es lo que tienen que hacer los gobiernos en ciertas y determinadas situaciones, sino quizás a poner acento en algunos abusos, a poner sobre la mesa problemas que pueden acercarse dentro de un futuro, pero de algún modo no deja de dar esperanza a que el mundo de algún modo tiene que vivir hermanado, para poder de algún modo vivir dentro de una paz donde ni las máquinas, ni la inteligencia artificial, ni alguna de esas otras cosas venga a romper o a menoscabar esa dignidad humana, ¿no? Por eso varios de los capítulos o de las partes habla de la dignidad del trabajo, donde la inteligencia artificial quizás debería ser regulada, quizás no anulada, porque es una herramienta que, como decíamos, ha venido para quedarse. Pero bueno, digo, una de las tantas cosas que dice esa encíclica viene un poco a darnos a conocer, a recordar y a tratar de poner acento en eso que por ahí puede afectar a la persona, a la sociedad también. Leíste recién como las primeras oraciones y se habla de una elección decisiva, que habla de reconstruir, de levantar una nueva torre de Babel o de reconstruir los muros de Jerusalén. Para una persona que no está en el tema, ¿no? ¿Qué sería la torre de Babel y qué sería reconstruir los muros de Jerusalén? Bueno, la historia de Israel
está marcada por distintas situaciones muy fuertes, donde, bueno, no solo que recibe de Dios las promesas de una tierra prometida, de esas bendiciones propiamente, sino que también viene marcada por ciertas infidelidades de ese pueblo y también viene marcada por tragedias, ¿no? Cuando nos habla de la Torre de Babel, de algún modo viene marcada como la primera separación que se produce, donde esos hombres que se habían planteado un objetivo común de construir la torre más alta del mundo, para que incluso tocara el cielo, bueno, de algún modo es una especie de soberbia que va creciendo entre ellos y bueno, ese mismo egoísmo, que es el alimento de la soberbia, viene a quizás a romper esa comunicación. Es por eso que un poco explica el Papa León ahí, que comienzan a no entenderse y ese objetivo común que tenían ya se pierde. A diferencia de algo que sucedió después, ¿no? De esta historia de Nehemías, donde se reconstruyen las murallas de esa ciudad, de Jerusalén, una ciudad muy, muy especial. Pero bueno, el problema es que desde las ruinas no buscan otra cosa más que un bien común. ¿Cuál era el bien común? Bueno, protegerse entre sí, es por eso que se ponen de acuerdo, más allá de las diferencias, pero siempre con un objetivo como, bueno, el bien para cada uno de esos miembros de ese pueblo y de algún modo preparar esa ciudad, la ciudad de Jerusalén, donde venía a residir ese Dios que quiere habitar en medio de ellos, ¿no? Trayéndolo a la actualidad, ¿qué sería la Torre de Babel hoy? ¿Y qué sería hoy la reconstrucción de los muros de Jerusalén? La Torre de Babel, bueno, un poco es esto que viene a estar fortalecido por lo que decíamos de esa soberbia humana, donde no permite el diálogo, donde no permite el bien común, donde hay intereses que están enfocados solamente en poder construir los propios intereses, ¿no? Que bueno, un poco estamos rodeados de esas situaciones donde los países o distintos grupos grandes tienen esos objetivos, ¿no? Donde no dejan de hacer distintas cosas para hacer crecer sus arcas de dinero o simplemente de poder. Y yo creo que reconstruir, por otro lado, esas murallas entre nosotros, y bueno, un poco lo que decía, creo, el Papa León por allí, es de algún modo, bueno, romper aquellas diferencias que tenemos entre nosotros en esta casa común, porque todos somos hermanos, y es por eso que tenemos que trabajar grano a grano, como dicen, ¿no? Ese trabajo pequeño, cotidiano, donde buscamos hacer el bien, evitar el mal y de algún modo así recuperar esa dignidad que muchas veces es afectada en nuestro círculo cercano o en donde sea también, ¿no? ¿Vos, Sara, querés hacer alguna pregunta? No. Ok. Pienso en la inteligencia artificial, pienso en la robótica, en la digitalización, ¿no? Y de estos grandes magnates, dueños de estas megacorporaciones y con este poder, ¿no? ¿Qué tanto podría afectar eso a la humanidad? Bueno, de hecho, el León XIV no deja de mostrarnos esos grandes peligros, ¿no? Por un lado, esa inteligencia artificial que viene a ser una herramienta, pero que muchas veces viene también a ocupar o a relegar espacios que pueden ocupar los trabajadores, por ejemplo, donde bueno, una máquina no cobra sueldo, por lo tanto muchas personas pueden quedarse sin sus empleos, y bueno, y así una serie de cadenas que hacen que, bueno, por un lado la producción pueda economizarse mucho, pero por otra parte las ganancias pueden aumentar también. Entonces, bueno, una de las cosas que dice es que puede afectar a la dignidad, no solo por las profesiones que se ven afectadas, que no van a desarrollarse, sino que también hay ciertos grupos que van a crecer en sus recursos económicos, pero también hay otros grupos, que son la mayoría, que van a comenzar a empobrecerse, ¿no? Por la falta de trabajo o simplemente porque están presionados contra una máquina, que por allí esa máquina puede ser mucho más eficaz, mucho más rápida, que a diferencia de una persona, ¿no? Sería algo así como la deshumanización que habla él a veces, ¿no? Sí, sí. Corremos riesgo hoy, porque uno puede ver las noticias, a veces
se dice, ¿no? Bueno, se exagera mucho, pero ¿se corre riesgo hoy de la deshumanización o no? Sí, yo la verdad que no conozco bien cómo funciona la producción actual, digamos, pero bueno, hay una alerta, ¿no? En este sentido de que tiene mucha lógica, ¿no? Por allí, como decíamos, ciertos grupos o incluso en toda producción en una empresa se busca reducir los gastos para poder tener mejores ganancias. Bueno, por allí una de las cosas de las que insiste el Papa León en ese sentido es esa pobreza económica por un lado, porque se reducirían los empleos, se reducen la calidad de trabajo, se reducen, bueno, pero que también viene a afectar que las familias, los países también poco que no han podido crecer por allí en un desarrollo industrial, que quizás tengan un desarrollo más caro, no puedan ser competitivos en el mercado internacional. Entonces hay una serie de cadenas que pueden afectar al desarrollo económico de los países y que, bueno, poco a poco viene a traer más pobreza, ¿no? A centralizarse quizás la riqueza en ciertos lugares, en ciertas personas, en ciertos países, pero no de un modo equilibrado y como algo bueno para los demás.